Bueno, nuestro invitado, el abogado constitucionalista Gerardo Blay, hoy en Alba Cecilia en directo. Lo repito, una clase magistral de muchas cosas que uno desconoce de la Constitución, de las leyes. Y hablando justamente de leyes, la ley electoral señala 6 meses como condición para un proceso electoral. En el mes de febrero, Gerardo Blay dijo que si no habían condiciones transparentes y limpias para ir a un proceso electoral, era un gravísimo error ir a votar. Y hoy estamos en esta disyuntiva, Gerardo. Faltan 10 días. La gente está voto, no voto. La división que hay en la mesa de la unidad se notó pues al lanzarse en la candidatura a Henry Falcón y mantenerse. Hoy vimos ayer que se retira uno de los candidatos y después Tibisay Lucena dijo, bueno, si ustedes votan por ese candidato queda nulo porque nosotros no le vamos a hacer voto a Henry Falcón. Vamos a hacer la sustitución. Exacto, no vamos a hacer la sustitución. Y encima también Tibisay Lucena pues una vez más insiste que estas son elecciones, lo dijo así, este sistema del Consejo Nacional Electoral está blindado. Bueno, vamos a empezar. ¿Hasta cuándo seguimos blindando Vamos a empezar cosas? por lo primerito que preguntaste, que allá es lo jurídico, para después me paso a lo Buenísimo, político. excelente. Pero lo jurídico no es precisamente que la ley electoral diga que son 6 meses antes del proceso. Eso lo decía la ley vieja, pero ellos reformaron cuando no estábamos en la Asamblea Nacional, reformaron la ley y entonces determinaron que el Consejo Nacional Electoral puede convocar elecciones cuando quiera. Ahora, sin embargo, qué bueno esta la Constitución señala que el presidente que se elija este año, 2018, asume, y eso es una de las pocas fechas que trae la Constitución, el 10 de enero del año entrante, es el año siguiente al que se haga la elección. Es decir, usted tiene 10 de enero como fecha de elección, usted tenía que elegir, y normalmente la tradición venezolana ha sido que en diciembre se elige el presidente para que asuma y que esté muy poco el tiempo en que haya un presidente electo y un presidente en ejercicio a la vez, para que ese tiempo sea muy corto. Cuando Chávez era más largo, asumía en febrero, y Chávez fue electo a principios de diciembre de 1998 y asumió en febrero del 99. Eso es uno de los cambios que pusieron en esta Constitución chavista, los chavistas, cuando Chávez estaba vivo, para decir que ese tiempo debía ser lo más corto posible. Por lo tanto, lo que tenía que hacerse era que si un proceso electoral presidencial requiere de al menos 6 meses de preparación, si la fecha de la elección tenía que ser lo más cercana posible a la fecha de la toma de posesión constitucional, que es el 10 de enero, entonces debía haber sido en diciembre, o debe ser en diciembre, porque yo no reconozco estas elecciones como elecciones válidas. Y de allí usted cuenta hacia atrás el cronograma para que pueda cumplir todas las etapas que la ley electoral exige que se cumplan para poder llegar a un proceso electoral transparente, equilibrado, con auditorías, con observación internacional calificada, que esa observación internacional calificada tienes que avisarle con 6 meses antes de anticipación a la fecha de la celebración de la elección para que pueda prepararse sus miembros enviados y además con los recursos necesarios que no dependan del Estado venezolano, que es a quien va a observar en el proceso. Antes de las elecciones, estar durante el proceso y posterior al proceso. Posterior al proceso. Es una verdadera observación internacional, no los turistas electorales a que estamos acostumbrados a que traiga la señora Tibisay. Bueno, todo eso, todo ese proceso, abrir el registro electoral, permitir que todos los venezolanos que están en el exterior, sin importar su condición migratoria, puedan ejercer el derecho al voto, porque aquí cuando van a votar los peruanos para elegir presidente de la República, y eso no es un requisito constitucional en Venezuela, y allá tampoco, asisten ilegales en Venezuela. Cuando los colombianos van a votar al consulado de Colombia a elegir a su presidente de la República porque vive en Venezuela, no les preguntan si usted está en situación de legalidad dentro de Venezuela. No, usted es colombiano, usted vota. Bueno, el venezolano en cualquier parte del mundo que esté, sin importar su condición migratoria, tiene el derecho político constitucional venezolano de votar. Y los consulados tienen que abrir esos registros electorales, registro electoral permanente, ya no es permanente, se llama registro electoral, para que puedan inscribirse sin importar su condición migratoria. Por eso es que no reconoce estas elecciones. Entonces, no la reconozco por todo eso y mucho más. Cuando la oposición y la Mesa de la Unidad se sentaron en Dominicana, el objetivo era lograr condiciones electorales transparentes para que usted pueda elegir y no solamente hacer el ejercicio de votar. Y yo no soy, ni me conoce nadie por una persona abstencionista,
Por el contrario, siempre he defendido algo que me dice mucha gente y que te lo dice a ti, Alba, en la calle, que, oye, prefiero que me roben el voto a no hacer nada. Creo que ha faltado, y ahora me paso a la parte política, Muy bien. Direccionalidad política. Totalmente. De parte de la Unidad y del Frente Amplio, para señalarle a la gente, uno, porque esto no es un proceso electoral, porque hay que pasar por encima de él y porque hay que seguir exigiendo elecciones presidenciales en Venezuela este año con las condiciones mínimas para que pueda elegirse y no simplemente votarse. Y en este caso, en Venezuela, no las tenemos. No tenemos ni siquiera, y es falso lo que dice el comando de Falcón, que tenemos las condiciones iguales o equiparadas a las del 2015 cuando elegimos a nuestros diputados. Eso es absolutamente falso. ¿Por qué es falso, Gerardo? Porque, Todas las por lo que condiciones. explicabas anteriormente. No se han cumplido las etapas necesarias para garantizarlo. No se han cumplido las auditorías necesarias para poder decir que ese proceso está auditado por cada una de las partes que van a participar. No hay una convocatoria con suficiente antelación para poder hacerlo. No ha habido ni siquiera una campaña electoral grande, larga, que pudiera verse, pues los electores ver las ofertas. Tienes partidos políticos inhabilitados, los principales partidos políticos de la oposición. Sí. Es decir, el gobierno eligió con quién competir. Tienes los principales dirigentes de la oposición inhabilitados para participar. Es decir, todos los derechos de participación, tanto de elegir como de ser elegido, fueron escogidos con pinzas por el propio gobierno. A ver, ¿con quién compito? ¿Cuándo compito? ¿Cómo compito? Y ahora viendo los errores de la oposición de Entonces, la eso no es elección. Exacto. Y del Frente Amplio, la direccionalidad de la que tú hablas. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? Porque están divididos, porque no hay un líder que esté guiando esta direccionalidad política, porque uno como ciudadano lo siente. Ok, no voy a votar, pero entonces ¿qué va a pasar el 21? ¿Va a ganar Maduro? Igual podría estar cantada la elección. Sí. Antes de República Dominicana quizá habían 3 agendas visibles de la oposición. Aquellos que decían no se puede dialogar con los dictadores, etcétera, 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 que es un grupo de la oposición, más minoritario. Otro grupo que estaba en Dominicana tratando de conseguir esas condiciones mínimas indispensables, apoyado además por un grupo de profesionales y de personas de todo crédito como Rafali, como Jorge Roy, como tantas otras gente, esta muchacha Capriles, Colette, que estaban ayudando como grupo de apoyo para que eso se pudiera dar. Estaba todo el mundo además democrático pendiente de que pudieran lograrse esas condiciones, y había otro grupo que decía sin o con condiciones, yo voy a eso. Bueno, después de Dominicana, el primer grupo y el segundo, al menos ante el 20 de mayo, tienen la misma visión. Eso no son elecciones, no vamos a participar, no hay condiciones mínimas indispensables, y el gobierno escogió cómo competir, dónde competir, cuándo competir y con quién competir. Por cierto, hablando de ese diálogo en República Dominicana, hay que comentar algo que fue noticia ayer. Danilo Medina, el presidente de República Dominicana, fue consultado por los periodistas porque el presidente Maduro dijo que el 20 de mayo, cuando él ganara las elecciones, estaba convocando de nuevo un diálogo en República Dominicana. ¿Y qué dijo el presidente Danilo Medina? Cuando le preguntaron a los periodistas, a mí no me preguntaron nada de eso, ni me han consultado nada de diálogo, y de paso, no participaría. Oye, que un presidente que se prestó para que el diálogo se diera, ahí te está diciendo, mire señores, o sea, yo no voy a perder más mi tiempo. Bueno, te da claridad en que el gobierno siempre quiere repetir los mismos libretos. Lo que pasa es que nosotros, la oposición, a veces también repetimos los mismos libretos y no aprendemos de los errores. Exactamente, no se aprende. Y hay que aprender de los errores. Entonces, en este caso, cuando el tercer grupo de la oposición se vuelve a meter en este proceso con los mismos o peores condiciones que nunca en la historia electoral venezolana, uno tiene que dudar de quienes están participando allí. Y tiene que dudarlo con todo sentido, porque además está dividiendo a la oposición. Y además tienes el apoyo internacional que hemos logrado y que se le debe en gran parte a personas como Julio Borges y a personas de la Mesa de la Unidad Democrática, que si bien no han expresado un mensaje claro de qué hacer con la no participación a partir del 20, antes del 20, durante el 20 y después del 20,
tampoco uno puede caerle a palos porque quizá todo este apoyo del mundo democrático internacional en gran parte se les debe a quienes han estado haciendo ese trabajo con ese mundo democrático, con los gobiernos de los países democráticos. Un lobby internacional que hace que ser muchísimos países como nunca antes digan que van a desconocer a Maduro si ganan las elecciones. Y esto trae una consecuencia jurídica muy importante. ¿Cuál? La legitimidad de origen de Maduro se pierde. Se pierde el 20 cuando un presidente de la República convoca de manera anticipada a un proceso electoral en el cual no hay las condiciones mínimas para que sea un proceso electoral, donde lo que hay es una farsa. El mundo entero va a desconocer ese proceso y los resultados, que ya están cantados, ya Tibisay, como tú dijiste, dijo que están blindados. Y no solamente la comunidad internacional democrática lo va a desconocer, sino que los venezolanos tampoco estamos reconociendo ese proceso. Y al no reconocerlo, simplemente el señor pierde lo único que lo sostiene en el poder, que se llama legitimidad de origen. ¿Por qué mucha gente más no avanza? Porque el señor fue electo en un proceso democrático. Con todas las dudas que podamos tener sobre aquel proceso, en el cual, por casi que empate técnico, por un porcentaje mínimo, lo declaró el CNE ganador contra Capriles, por más de todas las dudas, todos los abusos, etcétera, tenía ese reconocimiento internacional y hasta ahora le dicen presidente por ese reconocimiento internacional, por esa elección y esa legitimidad de origen. A partir del 20, quien hace un proceso para mantenerse en el poder como sea y a costa de lo que sea y sin respetar las reglas, que no son otras cosas que las reglas que están en la Constitución y en las leyes electorales venezolanas, que no es otra cosa lo que se pide, sino que se respete la Constitución, el derecho a elegir y a ser elegido, y eso hace que pierda la legitimidad de origen, y ahí se pueden abrir otras puertas y otras compuertas. Wow, importantísimas estas declaraciones dadas por Gerardo Blay. En minutos vamos a regresar con ustedes de nuevo en Alba Cecilia en directo a través de BPI TV para la última parte, el último bloque de esta entrevista en la mañana de hoy miércoles. Así que quédense con nosotros.